Bueno, buenos días a todos. Una vez más con ustedes en este espacio de fortalecimiento de las plazas de mercado de la ciudad de Cali. Eh, Les recuerdo mi nombre, Viviana Silva. Hoy vamos a estar en este último módulo, en el módulo 10, donde vamos a hacer un recorderis de todo lo que hemos visto a lo largo de este curso para que ustedes tengan claridad, digamos, en los aspectos más importantes y relevantes de este curso. Entonces, vamos a tocar digamos que los temas más importantes de cada uno de los módulos, como para que los tengan muy frescos, para que los tengan muy presentes. Y finalmente, pues espero que este curso haya sido de su agrado y de mucha utilidad para ustedes. Entonces, no siendo más, demos inicio a este recorderis y arranquemos. Listo, entonces recordemos cuáles son esos factores relevantes a la hora de manipular los alimentos. Entonces, tenemos dos, son muy importantes, y es, uno, la higiene personal de las personas que están manipulando los alimentos, como ya lo habíamos visto, y otra es los hábitos higiénicos durante ese proceso de manipulación. Entonces, es supremamente importante que ustedes esto lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque a través de los alimentos que manipulamos, nosotros podemos dar, dar pie a una contaminación. Pues dar pie a una contaminación significa que nuestros consumidores finales pueden ver afectada su salud a raíz de estos malos hábitos. Y estos malos hábitos los podemos cambiar poco a poco por medio de la educación, por medio de la conciencia, ¿sí? De que debemos y estamos, digamos, en un proceso en el cual necesitamos dar una buena imagen, seguir las pautas más mínimas para poder hacer una buena manipulación de alimentos y por ende ofrecer a nuestros clientes productos que realmente tengan una seguridad alimentaria para ellos. Es supremamente importante estos dos factores relevantes y que es, digamos, que es la base de todo lo que hemos venido viendo durante el transcurso de este. Bueno, ¿quiénes son los manipuladores de alimentos? Entonces, recordemos que son todas aquellas personas que por su actividad laboral tienen contacto directo con los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y servicio. Entonces, es importantísimo que ustedes sepan que todos somos manipuladores, ¿sí? Todos los que manejamos alimentos somos manipuladores de alimentos, incluso desde nuestras casas estamos manipulando los alimentos, es algo que hacemos básicamente a diario. Entonces, ya sea como amas de casa o como vendedores o como distribuidores, los chefs profesionales de gastronomía, bueno, todas estas personas que hacen esta actividad, ¿sí? Estas actividades que estamos nombrando aquí, pues somos manipuladores de alimentos. Y es muy importante que eso lo tengamos claro porque no es solamente la persona que prepara en una cocina los alimentos, no, es la que tiene contacto directo hacia el alimento no haya sido transformado. Entonces, tenerlo súper en cuenta a la hora de tener el rol de manipulación. Recordemos que el ser humano es la principal fuente de contaminación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en contacto permanente con el medio ambiente y muchos de nuestros hábitos, muchas cosas hacen que nosotros seamos la principal fuente de contaminación. Entonces, como vemos aquí en la figura, por medio de nuestras manos, pues nosotros tocamos todas las superficies, podemos generar una contaminación si no nos lavamos bien las manos. Eh, si tenemos cortes o heridas, si nosotros vamos a manipular alimentos, si tenemos cortes o heridas, pues efectivamente vamos a tener una contaminación de los alimentos por medio de nuestra ropa
de trabajo. Recordemos que es importante que siempre estemos muy limpios, que nos bañemos todos los días, que tengamos unos buenos hábitos de higiene. Recuerden que no debemos usar objetos personales como joyas en el momento de que estamos manipulando. ¿Por qué? Porque podemos contaminar. Estas joyas tienen espacios donde se guardan muchas partículas y mucha contaminación. Aparte de ello, también es por seguridad nuestra. Si nosotros nos cortamos y tenemos un anillo o se nos queda atrapada la mano en alguna máquina y tenemos joyas o se cae simplemente una de nuestras joyas, se cae a uno de los alimentos, entonces vamos a tener también problemas. Recuerden que nuestra respiración, nuestra boca está llena de bacterias, ¿sí? Entonces, si nosotros tosemos o estornudamos sobre los alimentos, pues también vamos a tener problemas con esto, ¿ya? Entonces, si vamos al baño y no nos lavamos las manos, entonces vamos a tener una contaminación por medio de heces fecales porque no estamos teniendo la higiene adecuada. Entonces, súper importante tener en cuenta estos aspectos de que somos una fuente principal de contaminación y que bajo esa, digamos que bajo esa perspectiva, nosotros debemos tomar las medidas necesarias para que minimicemos este tipo de riesgo. Bueno, otro aspecto que debemos recordar es que es una cadena alimentaria. Entonces, acordémonos que la cadena alimentaria son todas las etapas por las que transita el alimento, desde su fuente de producción, pasando por las etapas de procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, hasta el consumidor. Entonces, la cadena alimentaria, si nosotros vemos allí, tiene varios eslabones. Está el origen o producción, que es donde se obtienen los alimentos. Por ejemplo, el lugar de origen de la leche sería como el establo, ¿sí? Entonces, ¿dónde están estas vacas? ¿Dónde están las vacas? Pues para hacer el ordeño. Tenemos la transformación o procesamiento. Eh, Allí es donde el alimento se somete, ¿sí? A cambiar sus características, ¿ya? Y nosotros el día de ayer, vimos los tipos de transformación que hay. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces esa transformación o procesamiento, así sea mínimo, ¿sí? Nivel cero, entonces allí también es parte de esa cadena alimentaria, ese eslabón es parte de la cadena alimentaria. El almacenamiento, pues como todos saben, el almacenamiento es un depósito temporal donde tenemos esos productos, ¿ya? Y que también debemos cuidar ciertas etapas de ese almacenamiento para que no haya una contaminación. Entonces, que los productos estén bien dispuestos, que estemos vigilando el tema de la maduración de nuestros productos, que no los mezclemos con productos que están contaminados. Entonces, súper, súper importante el tema del almacenamiento también y es parte de esa cadena alimentaria. La venta, entonces, cuando ya nuestro producto está pues en nuestro sitio de trabajo, está siendo exhibido en los exhibidores, ese es el momento de la venta, ¿sí? Entonces, ahí también hay ciertas etapas o ciertos momentos en los que el alimento puede verse afectado. Entonces, tengamos en cuenta la limpieza que hay que tener en esos sitios y todo lo que hemos venido viendo a lo largo del curso sobre todos estos temas de inocuidad, de buena higiene, tanto del el manipulador como de los sitios de trabajo. En el consumo, bueno, nuestros consumidores también llevan su parte, es parte de esa cadena alimentaria que ellos cuando reciben el producto y lo van a almacenar en su casa, pues lo almacenen limpio, que esté refrigerado si requiere refrigeración, que no vaya a no vaya a haber una contaminación cruzada, porque ellos también hacen parte de esa cadena alimentaria. Y en el transporte, pues sabemos que a veces hay transportes que no son los adecuados para nuestros productos, entonces vigilar que todos estos eslabones funcionen de la mejor manera, ¿sí? Y así minimizamos riesgos dentro de esa cadena alimentaria. Bueno, recordemos los peligros de los alimentos. Nuestros alimentos están expuestos a tres tipos de peligro, básicamente que son los biológicos,
los físicos, los químicos. Cuando nos referimos a biológicos, son aquellos agentes, llámense microorganismos, llámese plagas, ¿sí? Que contaminan de una u otra manera nuestros alimentos. Entonces, tener en cuenta que no solamente es una contaminación por el deterioro del alimento, por su maduración, que es algo también biológico, pero es más que todo por la acción de microorganismos y las plagas que se pueden presentar en nuestro sitio de trabajo, llámense roedores, rastreros, moscas, etcétera, ¿sí? Cuando nos referimos a físicos, son la contaminación que se puede dar por factores externos físicos, tales como trozos de madera, tierra, metales, ¿sí? Cuando usamos las joyas y de pronto se nos cae la piedrita de la joya. Entonces, todo eso son peligros físicos, ¿ya? Y cuando hablamos de peligros químicos, hablamos de una contaminación que se dé por medio de los fertilizantes, ya sea en el lugar de origen, digamos en el campo, donde se producen nuestros productos, o por agentes de limpieza, por ejemplo, si no tenemos bien dispuestos aquellos agentes de limpieza con que hacemos la desinfección de nuestros lugares de trabajo, ¿sí? Entonces puede haber una contaminación. Entonces, tener muy en cuenta que todos estos peligros de los alimentos los podemos minimizar si generamos unos controles especiales para saber en qué momento de la cadena alimentaria se pueden presentar. ¿De acuerdo? Recordemos que los microorganismos están en todas partes, en el aire, en la tierra, en el viento, en los utensilios contaminados, en los alimentos contaminados, en las aguas servidas, en las basuras y restos de comida que dejemos mal dispuestos, en las heridas infectadas, en la piel de los animales, en la piel nuestra, ¿sí? En el cabello, en las manos, en las uñas sucias, en la saliva, ya de humanos y de animales, en las deposiciones, en los excrementos, en toda parte, tenemos presencia de microorganismos. Entonces, tener súper presente por qué tenemos que estar tan vigilantes a la hora de manipular los alimentos, porque en cualquier momento podemos tener una contaminación. Bueno, ayer hablábamos de que hay unos tipos de microorganismos, hay microorganismos que nos ayudan en ciertos procesos. Entonces, miremos aquí, hagamos un pequeño recorderis de cuáles son esos tipos de microorganismos que tenemos que diferenciar en todos nuestros procesos. Entonces, tenemos microorganismos benignos, son aquellos con los que se convive sin producir daño a la salud, ¿sí? Entonces, se encuentran en el medio ambiente, se encuentran en el aire y no nos afectan en absolutamente nada. Simplemente hacen unas labores determinadas, pero no nos afectan a nosotros directamente. Tenemos los microorganismos beneficiosos, que son todos aquellos microorganismos que se utilizan para elaborar alimentos. Por ejemplo, el yogur, el queso, el vino, la cerveza, el pan. Entonces, tiene ciertos microorganismos que hacen unas funciones especiales dentro del proceso y nos ayudan a tener unas características muy especiales en alimentos procesados. También tenemos microorganismos de deterioro, que nosotros ya también habíamos tocado el tema, y que son los que alteran y descomponen los alimentos. Esos son algunas bacterias, hongos, levaduras, ¿sí? El moho, por ejemplo. Ese moho verde que sale en las naranjas o en los limones, ¿sí? Entonces, esos son microorganismos de deterioro, ¿ya? Y que se van generando también a veces por el grado de madurez, ¿ya? Entonces, para tenerlo súper en cuenta. Microorganismos patógenos son todos aquellos que producen enfermedades. Esos son las bacterias, los virus, los parásitos, toxinas de hongos, bacterias patógenas que pueden causar enfermedades. Este grupo es muy importante desde el punto de vista de la salud pública. Entonces, a esos microorganismos patógenos a los que debemos atacar nosotros, ¿con qué? Con las buenas prácticas de manipulación de alimentos. Entonces, nosotros debemos apuntarles a eso, a
minimizar el riesgo de que nuestros alimentos contengan microorganismos patógenos. Microorganismos que producen las ETAs. Recordemos que una ETA es una enfermedad transmitida por alimentos. Entonces, son aquellos que se originan por la ingestión de alimentos infectados con agentes contaminantes en cantidades suficientes para afectar la salud de las personas. Entonces, importante. Estas ETAs se dan por contaminación de los alimentos. O sea, cuando nosotros comemos algo y en el transcurso de un corto tiempo ya tenemos síntomas, es porque es una enfermedad que ha sido transmitida por un alimento que consumimos que no estaba en el estado correspondiente para ser consumido. Entonces, tener en cuenta esta parte, que son las ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos. Recordemos también que para evitar todo esto y para minimizar los riesgos, parte de lo que debemos, digamos que vigilar también es el control de plagas. ¿Por qué? Porque lo que son los roedores, las cucarachas, las hormigas, son plagas que infectan y que contaminan nuestros alimentos, ¿sí? Entonces nosotros debemos contar dentro de las plazas de mercados con unos programas de control de plagas, ¿sí? Pero adicional a eso, la responsabilidad no es solo de la administración de las plazas, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. La responsabilidad también es nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros desde nuestro punto de trabajo, desde nuestro puesto de trabajo, debemos considerar el hecho de que no debemos dejar restos de alimentos, restos de productos que se puedan deteriorar y que puedan servir de alimento a esos animales. Entonces, a esas plagas. Entonces, supremamente importante que todos dentro de nuestra área de trabajo podamos poner como ese granito de arena. Como les digo, esto del control de las plagas no es solo responsabilidad de los administradores del centro de acopio, es responsabilidad nuestra y es parte de ese control que debemos hacer, de esos puntos críticos y de ese control que debemos hacer nosotros desde nuestro puesto de trabajo. Entonces, para tener muy en cuenta. Como lo vengo diciendo, eso, digamos que eso es parte de esos puntos críticos de contaminación. Entonces, recuerden que las etapas del procedimiento, lugares, operaciones en las que los alimentos están más predispuestos a contaminarse o alterarse, se llaman puntos críticos de control. Un punto crítico de control o PSC, cuando ustedes les hablen de las letras PSC, es el momento en el cual un alimento, ¿sí? Un alimento puede contaminarse en una de las operaciones que sea con ese alimento, ¿ya? Entonces, allí es donde se deben aplicar esas medidas de control para prevenir y reducir los peligros, ¿ya? Entonces, como lo hemos visto dentro de esa cadena alimentaria que nosotros ya identificamos de nuestros alimentos, ¿sí? Mirar en qué momento es más susceptible ese alimento para contaminarse. En qué momento de toda esa cadena el alimento puede estar contaminado. Por ejemplo, en el momento de la producción o en el momento del transporte, cuando se bajan las canastillas, cuando estoy cargando el producto porque mi ropa está sucia, cuando estoy partiendo la carne porque no limpié bien mis utensilios. Todos esos momentos yo tengo que identificar dentro de la cadena, ¿sí?, alimentaria cuáles pueden ser esos momentos críticos en los que mi alimento puede estar contaminándose. Entonces, para tener también en cuenta esto de los puntos críticos. Recomendaciones generales para comprar y recibir alimentos. Eso lo vimos y me parece súper importante que ustedes lo tengan muy en cuenta, que es compre solo a personas proveedoras que sean confiables, ¿sí? Establecer especificaciones para los productos, grado de maduración con que yo voy a comprar, cantidades con que yo voy a comprar, de acuerdo a mi experiencia, cuánto voy a demorar yo vendiendo ese producto,
entonces comprar la cantidad necesaria para que mi producto no se deteriore y no vaya a tener yo pérdidas. Inspeccionar el lugar de procesamiento o almacenamiento. Hay sitios donde toca almacenar, entonces inspeccionar que realmente cumpla con las normas básicas de higiene para yo poder tener la seguridad de que mi alimento se va a conservar bien. Programar adecuadamente las entregas, entonces que ojalá esas entregas sean en horas de la mañana, pues para que no vamos a tener de pronto inconvenientes por el clima, porque el sol ya me toca esperar, ¿sí? Entonces hay mucho sol, se me va a deteriorar más el producto, entonces ojalá que todo sea muy temprano, un buen mantenimiento de las áreas de residuos, si yo tengo que ir a recibir a un muelle, pues que el muelle se encuentre en unas condiciones de aseo considerables, donde no me vaya a perjudicar mi alimento, monitorear que el personal que está cargando pues se encuentre adecuadamente vestido, ¿sí? No que esté, no, que es que está sin camisa, que esté por lo menos con su ropa de trabajo, está bien, que se suda, está bien, ¿cierto? Porque es parte, digamos, que del día a día y parte del trabajo, pero que esté en unas condiciones óptimas para poder manipular el alimento, llevar controles de residuos. Yo les dije a ustedes, ojalá un cuadernito donde yo estoy recibiendo qué cantidad estoy recibiendo, en qué fecha, y hacer más o menos como el estudio o hacer más o menos como el recorrido de cuánto voy a demorar yo con mi producto para que se venda totalmente. ¿Listo? Entonces, este es uno de los puntos que yo quería que viéramos también. Bueno, higiene y prevención de contaminación de los alimentos. Entonces, para evitar esa contaminación que es indispensable y que lo hemos venido hablando durante todo el curso, que la temperatura de conservación de los alimentos sea la adecuada. Entonces, ojo con eso, porque hay alimentos que requieren unas temperaturas determinadas de refrigeración o de congelación, y eso ya lo habíamos visto. Una correcta higiene de los manipuladores, los lugares y los elementos que vamos a utilizar, ¿sí? Y que el alimento no sea preparado con mucho tiempo antes de que el consumidor lo tenga a punto de consumir, o grandes cantidades que se nos vayan a dañar. Entonces, esto más que todo para el tema de restaurantes, donde yo no puedo preparar desde tan temprano un almuerzo, ¿sí? Porque muy probablemente si está haciendo demasiado calor, pues se me va a vinagrar, se me va a dañar y voy a tener problemas. Y ustedes saben que hay alimentos preparados, como por decir algo, una lechona, un arroz con pollo, un tamal, que es muy propenso a dañarse por la combinación de alimentos que ellos tienen y son muy delicados a las temperaturas. Entonces, eso como tenerlo en cuenta allí a la hora de preparar los alimentos. Higiene y cuidado de las manos del manipulador de alimentos. Bueno, esto sí es un tema que es básico e indispensable, ¿sí? Cuando se está trabajando con alimentos, el cuidado de las manos se refiere a lo siguiente, a que usted no se no se pase las manos por la cabeza, a que no se toque la frente con las manos si existe presencia de sudor, no toque con sus dedos las orejas, la nariz, la boca, no toque objetos o superficies que pueden estar contaminados, entre otros, digamos el basurero, el uniforme o el gorro, si yo estoy untada de algo y entonces estoy pasándome las manos constantemente por mi ropa y mi ropa está contaminada, entonces súper importante. Y la higiene de las manos, o sea, recuerden el lavado de las manos, como debe ser, con abundante agua o en jabón, ya pasando por todos sus dedos, sobándolos bien, quitando los residuos dedo por dedo, ya como lo vimos en el módulo 5, ¿sí? Que tenemos que lavar muy bien nuestras manos antes de manipular los alimentos. Veamos ahora los tipos de conservación. Nosotros tenemos conservación por frío, conservación por calor, conservación química, conservación por deshidratación y conservación de origen natural. Entonces, en cuanto a la conservación de frío, pues sabemos que por conservación de frío
tenemos lo que es el congelado, tenemos lo que es la refrigeración del producto, ¿sí? Tenemos lo que es la ultracongelación, que ya es a nivel más industrial. En conservación por calor, pues tenemos lo que es el cocinar, el producto como tal, ¿sí? La pasteurización, la esterilización, ¿ya? Que los vimos en una de nuestras clases, en uno de nuestros módulos. Cuando hablamos de conservación química, pues hablamos de una conservación que se hace por medio de aditivos, ¿ya? Entonces, allí que usamos hay algunos aditivos químicos, como por decir algo, bicarbonato o usamos sal, ¿sí? Usamos ciertos productos que nos van a ayudar con esa conservación. Cuando hablamos de conservación por deshidratación, hablamos de quitar parte del agua del producto, ¿sí? Entonces es cuando llevamos a unas cámaras de deshidratación para mermar la cantidad de agua del producto. Y eso se hace a unas temperaturas más bien bajas de calor, pero más bien bajas, que sean muy uniformes para que todo el producto se vaya secando adecuadamente. Y tenemos la conservación de origen natural, que es, por ejemplo, el ahumado, que es, por ejemplo, cuando nosotros cocinamos el producto y lo consumimos rápidamente. Entonces, esos son nuestros tipos de conservación. En cuanto a rotación de productos, pues ya lo habíamos visto, lo que es los PEPs, que es lo primero en entrar, es lo primero en salir. Entonces, eso es una ley que ustedes deben manejar de aquí en adelante. Entonces, si yo compro un producto hoy, me queda un residuo o me queda un excedente, digámoslo así, de ese producto y mañana compro más del mismo, pues tengo que salir primero de mi excedente para luego seguir con lo que compré más nuevo, ¿sí? Entonces, primero en entrar, primero en salir. Eso es básicamente de lo que hablamos al momento de hablar de decir rotación de productos, ¿sí? Y obviamente también en el tema de maduración, ¿no? Esa rotación también se puede dar en el tema de la maduración. Entonces, si yo voy a vender mi producto, pues yo trato de vender primero el que está más maduro y después vendo el que está más verde, a menos pues de que en el caso, por ejemplo, de un aguacate, la gente usualmente está buscando el aguacate más maduro para comérselo de inmediato, ¿sí? Pero a veces también se llevan algunos ya más verdecitos para poder durante la semana pues consumirlos y que él se vaya madurando. ¿Listo? Entonces, hablemos y pensemos. ¿Qué es la cadena? Entonces, la cadena de frío corresponde a un conjunto de fases o etapas que hacen referencia a la temperatura de los alimentos dentro de un proceso de conservación. El principal objetivo de esa cadena de frío es garantizar la seguridad alimentaria desde la obtención de la materia prima hasta el consumo. Entonces, esa es la cadena de frío, ¿ya? ¿Qué hace la cadena de frío o cómo se conservan los alimentos a través de la cadena de frío? Pues la cadena de frío lo que hace es ralentizar el crecimiento de determinados microorganismos, como por ejemplo bacterias patógenas en los alimentos. Entonces, recuerden que el frío no los elimina, y eso lo dejamos muy claro en este módulo. El frío no los elimina, simplemente los deja allí quietecitos por un tiempo y hace que nuestro alimento aumente su vida útil, pero esto no quiere decir que en un momento dado ellos no se van a seguir proliferando. Entonces, para tenerlo también ahí como muy presente. ¿Cuál es la temperatura, digamos que ideal para conservar los alimentos? Bueno, eso depende de cada alimento, ¿sí? Entonces, hay alimentos, por lo general, que con los alimentos perecederos y que requieren refrigeración, pues se habla de una refrigeración entre 0 y 7 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ese más que todo, digamos que es la temperatura de las neveras, la temperatura de los refrigeradores. Si necesitamos congelarlos
pues en el caso de lo que son los congelados, pues la temperatura va entre los -12 y los -18 grados. Y si es ultra congelación, pues superior a 32 grados, a -32 grados. Entonces, esas son como las temperaturas ideales, pero eso depende de cada tipo de alimento y de qué es lo que queramos. Si necesitamos solamente refrigerarlo o también se requiere una congelación. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta si se rompe la cadena de frío? Eso lo hablamos también. ¿Cómo nos damos cuenta cuando nosotros vemos el producto, la presencia de escarcha en el producto, la presencia de escarcha o bloques de hielo en los empaques de los alimentos? Sabemos que la cadena de frío fue rota, se rompió y adicional a eso lo volvieron a congelar. Entonces, una pérdida de agua o una condensación del agua y de ahí en adelante pues ya se forman los cristales de hielo. Entonces, esa es una de las maneras como nosotros nos podemos dar cuenta de que un producto perdió en un momento dado la cadena de frío. Proceso de congelación y descongelación. Entonces, recordemos, ¿qué es la congelación? La congelación es el proceso de transformación del agua en hielo por exposición a bajas temperaturas y se realiza en varias etapas. ¿Ya? Y la descongelación es el proceso contrario a la congelación, solo que más lento para diferenciales de temperatura iguales, pero invertidos. ¿Sí? Entonces, vamos al contrario en la descongelación. Importantísimo. ¿Cómo se debe descongelar un producto? Pues un producto se debe descongelar, ojalá en la nevera, o si se va a hacer algún otro tipo de descongelación rápida, por ejemplo, introducir el producto en agua, descongelarlo, así se descongela rápidamente y usarlo. O en los hornos microondas también, ellos tienen un modo de descongelación y eso hace que el producto se descongele rápido para yo poder usarlo y que no vaya a tener problemas, digamos, de contaminación. Pero el producto debe ser descongelado y consumido inmediatamente. No es bueno que descongelemos y luego volvamos a congelar. Bueno, orden y aseo en mi lugar de trabajo. Entonces, cuando hablamos de aseo y de orden, hacemos referencia a las condiciones de organización y limpieza adecuada de un lugar, ya sea en el hogar o en nuestro sitio de trabajo. Como cuando nosotros digamos que manejamos unos estándares adecuados de aseo, entonces ¿por qué? Porque permanentemente estamos eliminando, digamos que lo que es innecesario y clasificamos lo que es útil. Entonces, recordemos que eso es algo bien importante, no acumular cosas que de pronto algún día las vamos a necesitar, porque es que nos volvemos acumuladores, ¿no? Lo que no necesitamos, definitivamente tenemos que eliminarlo, donarlo, regalarlo, botarlo, en fin, ¿sí? Y dejar solamente lo que es útil y lo que nosotros usamos constantemente. Usar espacios adecuados de almacenamiento, ¿sí? Que sean fáciles, que mis cosas sean fáciles de localizar, ¿sí? Darle a cada cosa un lugar específico, ¿sí? Controlar, por ejemplo, escapes, derrames, goteras, todo este tipo de cosas que pueden hacer que mi sitio de trabajo no sea tan seguro ni para mí, ni para mis clientes, y mucho menos para mis productos alimenticios. Entonces, hacer seguimiento a esas condiciones de orden y aseo. Yo puedo hacer una lista de chequeo donde yo me doy cuenta si estoy haciendo bien las cosas. Yo misma la puedo hacer. Pasos básicos. Barrer, ya barrí. Limpiar el polvo, ya limpié el polvo. Organizar mi exhibidor, ya organicé mi exhibidor. O sea, cositas simples que ustedes pueden ver que son operaciones que pueden tener unos puntos críticos y que yo necesito controlar, porque es que todo tiene que ver con todo. Entonces, para que eso también lo estén manejando como en cuanto a la parte de ordenación. ¿Qué pasa con esto? Esto va a generar una confianza en nuestros clientes. Cuando nuestro punto de trabajo, nuestro puesto está en unas condiciones buenas, excelentes de orden y aseo, pues esto le genera a nuestros clientes una satisfacción de comprarnos
y una seguridad porque saben que estamos cuidando de los productos y por ende estamos cuidando de ellos. Digamos que esto hace también que haya un ambiente de trabajo agradable. No hay nada más rico que trabajar en el orden y en la limpieza, ¿sí? Entonces, eso también va a ayudarles a ustedes a trabajar bajo unas condiciones muy agradables. Vamos a ver un poquito que esto me parece súper importante. Una de las cosas que rescato aquí es las mezclas químicas para nuestra limpieza y nuestra desinfección. Entonces, recordemos que hay mezclas químicas y mezclas ecológicas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Mezclas químicas, pues está lo que trabajamos con químicos como hipoclorito, alcohol, amonio cuaternario, yodo, etcétera. Entonces, acordémonos de hipoclorito, una cucharada de hipoclorito por cada litro de agua para sumergir frutas, verduras o limpiar superficies de contacto. Alcohol, 700 mililitros de alcohol y 300 mililitros de agua para limpiar las superficies. ¿Sí? Hacemos la mezcla y también estamos limpiando y rociando todo amonio cuaternario, pues los conseguimos en las casas de químicos, así como amonio cuaternario, y pues este fue el tan nombrado amonio cuaternario que usamos durante la pandemia para desinfectar todo. Se consigue, como digo, allí en cualquier, listo en cualquier tienda química y se aplica con atomizador para limpieza de superficies. El yodo también es un gran desinfectante y son 2 mililitros en un litro de agua para frutas, tipo bayas como fresas, uvas, verduras de hojas, etc. ¿Ya? Entonces, esas van a quedar plasmadas en la cartillita que ustedes van a tener. En cuanto a las mezclas ecológicas, tenemos el vinagre, el limón, el bicarbonato, el agua oxigenada. Entonces, igual, 200 mililitros de vinagre en un litro de agua para sumergir por 5 minutos frutas y verduras. Limón, adicionar 100 mililitros, 10 centímetros de zumo de limón con 5 gramos de sal y un litro de agua. Bicarbonato, una cucharada de bicarbonato en un litro de agua y agua oxigenada, 3 cucharadas en un litro de agua. Esto ustedes pueden conseguir una tacita medidora, la venden en toda parte. Ustedes con esa tacita medidora pueden medir sus productos. Ojo con el tema de mezclar productos. Hay productos químicos, sobre todo en los productos químicos no debe haber ciertas mezclas, ¿sí? Porque puede ser perjudicial para la salud. Por ejemplo, mezclar hipoclorito con alcohol o mezclar hipoclorito con, ¿cómo se llama este? Ácido muriático. Esos son, o sea, son productos que son muy delicados y que pueden generar, en lugar de ayudarlos, los pueden perjudicar, ¿sí? A nivel de salud. Vamos a ver lo de las 5 S. Entonces, recordemos lo de las 5 S. Las 5 S fue un programa desarrollado por Toyota. Todos sabemos que es Toyota. Toyota es una empresa de carros, sí. Para conseguir mejores resultados duraderos a nivel de organización, orden y limpieza, además se aumenta la motivación del personal. Entonces, recordemos, ¿por qué 5 S? Porque son 5 palabras en japonés, ¿sí? Que significan lo siguiente. Entonces tenemos seiri. ¿Qué significa seiri? Seleccionar. Entonces voy a seleccionar lo que es útil y lo que no es útil y voy a dejar únicamente lo que necesito. ¿Ya? Seiton. Seiton es ordenar. Entonces, cada cosa tiene su sitio, tiene su lugar. Entonces, voy a colocarlo y voy a mantenerlo, ¿sí? Seiso, pues es limpiar. Entonces, voy a tener un programa de limpieza constantemente donde yo voy a tener impecable mi sitio de trabajo, ¿ya? Seiketsu, que es estandarizar, es decir, que yo siempre voy a hacer lo mismo para no generar desorden, ¿sí? Entonces, si yo siempre coloco en determinada parte mis utensilios, llámese ollas, llámese cuchillos, llámese cubiertos, siempre lo voy a colocar en ese sitio, siempre lo voy a colocar en ese sitio. No es que hoy, tengo
voy a dejarlo aquí y entonces después se me pierde, no lo encuentro, me demoro más haciendo las cosas, me demoro más atendiendo a mis clientes porque no lo encontré. Entonces, mantener, ¿sí? O sea, estandarizar el sitio de cada cosa. Y por último, tenemos el Shitsuke, que es el mantenimiento, es decir, que yo tengo que estar verificando que todo esté perfectamente y que nada se me esté saliendo de control, ni que nada se me esté, lo esté dejando, se me vuelva paisaje, ¿sí? Entonces, esas 5 S las podemos implementar. No es una cultura que solamente sea a nivel industrial, yo la puedo implementar desde mi casa hasta las grandes empresas. Entonces, es una cultura y es una conciencia de que yo quiero todo correctamente adecuado en mi sitio de trabajo. Vamos ahora con el tema de residuos. Entonces, recuerden que todos generamos residuos. Hay una serie de residuos que se generan durante todas nuestras etapas de trabajo. Entonces, ¿cómo clasificamos esos residuos? Entonces, los clasificamos según su composición, por ejemplo, lo que son envase, papel, cartón, vidrio, ¿sí? Plástico, eso es según su composición. Según su biodegradabilidad, que sean orgánicos o inorgánicos. Y según su origen, si son domiciliarios, si son industriales, si son hospitalarios, si son de construcción. Entonces, esa es como la clasificación de los residuos. ¿Cuál es nuestro compromiso? Reducir la cantidad de desechos, reutilizar los desechos que se puedan, reciclar lo que no se puede reutilizar, entregar a terceros los siguientes tipos de residuos sólidos como papel, cartón, plástico, latas, Tetra Pak, vidrio, comprar materia prima en envases de mayor tamaño, lo que hablábamos, si yo voy a comprar una salsa, pues compro una salsa grande para que yo no genere sino un solo empaque y no comprar varias pequeñitas que me van a generar mucho más volumen de empaque. Las 3 R's, recordemos las 3 R's, reducir esos desechos, reutilizar todo lo que yo pueda reutilizar, envases, que los voy a volver florero, que los voy a volver maceta, ¿sí? Y reciclar todo aquello que puede ser transformado nuevamente. Recuerden que una cosa es reciclar y otra cosa es reutilizar. El reutilizar es buscarle otro uso a ese residuo sin necesidad de darle una transformación. Y reciclar es recoger esos residuos para que sean transformados nuevamente en otros. Entonces, aquí, reciclar es el proceso mediante el cual los desechos se convierten en nuevos productos o en recursos materiales con el que se fabrican otros productos. ¿Cuáles son los beneficios de reciclar? Entonces vamos a ahorrar energía porque no vamos a hacer los procesos desde el inicio, sino que ya el proceso, digamos que tiene algo adelantado, entonces vamos a ahorrar energía, vamos a evitar la deforestación, porque no vamos a tener que talar nuestros recursos, vamos a evitar emisiones de CO2 porque los procesos van a ser más cortos, vamos a ahorrar agua porque los procesos también van a ser más cortos y no vamos a requerir tanto, vamos a ahorrar, digamos que vamos a ahorrar espacio para almacenar esos residuos, entonces eso también nos va a ayudar muchísimo. ¿Listo? Recordemos el reciclaje a color, los tipos de contenedores que nosotros debemos utilizar para hacer todo el tema de reciclaje. Entonces, tenemos el contenedor blanco, que es donde va el plástico, cartón, vidrio, papel y otros materiales como metales, ¿sí? Entonces, tenemos el contenedor blanco. Tenemos el contenedor verde, que es en el que vamos a poner todo aquello que es producto orgánico. Entonces, el contenedor verde para los residuos orgánicos, todo lo que son restos de comida,
y desechos agrícolas. Y el contenedor negro, pues es para recoger todo aquello que ya no es aprovechable, papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con restos de alimento o con ciertos químicos que no pueden ser aprovechados. Tenemos los residuos especiales, ¿sí? Entre los residuos especiales tenemos aquellos residuos que son de riesgo biológico, que van en el contenedor rojo y son todos aquellos desechos que vienen de los hospitales, de las clínicas, de los centros de salud, como ya lo habíamos visto. Y tenemos residuos especiales y peligrosos también, como lo son las pilas, los medicamentos, las luminarias o bombillas, plaguicidas de uso doméstico, computadores, impresoras, televisores, cables, pequeños electrodomésticos y aceite vegetal. Recuerde que el aceite vegetal es el que recogemos del uso que nosotros damos en la casa a esos aceites y lo agregamos en botellas y de esa manera los botamos en ciertos recipientes o lo disponemos en ciertos recipientes para que estos a su vez pues puedan ser recogidos por las personas que lo procesan. Entonces, todos estos residuos tienen una disposición especial y hay puntos donde estos residuos son recolectados para hacer esa disposición final. Vamos a ver algunos procesos simples con valor, los vimos en el módulo anterior. Entonces está la transformación de alimentos. Entonces, por transformación de alimentos, se entiende todo método utilizado para transformar alimentos frescos en productos alimentarios. ¿Sí? Entonces ya vimos que hay ciertos niveles, procesamiento o procesamiento nivel 0, procesamiento nivel 1 y procesamiento nivel 2. Entonces, en el procesamiento nivel 0, pues es todo aquel procesamiento básico, como es limpieza, almacenamiento, colocar en bolsas, sin hacer ningún tipo de transformación, ¿sí? En la transformación nivel 1, entonces tenemos lo que es, digamos, unas transformaciones más básicas, como es la elaboración de quesos, como es la elaboración de yogur, como es también la elaboración, digamos, de ciertas harinas, ¿sí? Son procesamientos muy básicos, ¿sí? Y en la de nivel 2 es la transformación, digamos, de harinas, la preparación de alimentos en los restaurantes, las preparaciones de panadería, las preparaciones de pastelería, los embutidos, ¿sí? Entonces, como tener muy presentes a qué tipo de nivel yo puedo enfocar algunas cosas de mi negocio que me le pueden dar un valor agregado y que yo puedo pues generar unos productos y también aprovechar aquellos que se han ido deteriorando o que están próximos a deteriorarse y antes de que esto suceda, pues aprovecharlos al máximo, ¿sí? Obviamente cuando digo deteriorar es que se sobremadura, no que vayan a estar contaminados para que eso lo tengan muy en cuenta. Entonces, bueno, finalmente quiero darles las gracias por este espacio en el que pudimos obtener, digamos, que un fortalecimiento en lo que es la manipulación de alimentos. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes. Espero poder en algún momento tener un contacto directo y que podamos hacer alguna charla o algún tipo de acercamiento y tocar los temas que ustedes crean que sean convenientes. Entonces, mil y mil gracias. Recuerden, mi nombre es Viviana Silva y espero verlos en alguna otra oportunidad compartiendo este tipo de espacios que me parecen súper enriquecedores y que yo sé que para ustedes van a ser de gran utilidad y van a aportar en la mejora de sus puestos de trabajo y de sus hábitos y de ustedes como personas también. Entonces, muchísimas
Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.